Bienvenido a un capítulo más que el Centro Diocesano de Formación ha preparado para ti. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunión y cómo a través de la naturaleza, la familia y la iglesia podemos desprender conceptos de cómo vivir unidos a Cristo para dar fruto y también de cómo el Espíritu Santo sostiene la comunión. En esta ocasión lo vamos a hacer de la mano de Eric González Neri. Seguimos en este camino de Emaús con el tema de la comunión. En el capítulo anterior emprendimos el camino del discipulado, que consiste en seguir a Jesús, en creer en Él, en vivir como Él y abandonarnos en la experiencia del Espíritu. El camino de Emaús, si bien es un proceso individual, en gran medida también es un proceso comunitario. Dicha comunidad se extiende a los hermanos y a la misma creación. Todos vivimos unidos a esta creación. Estamos ligados a ella desde el comienzo y hasta el final. Dentro de esta creación, muchos de los desórdenes que vivimos en gran medida son causados por el ser humano. La fe en Dios nos hace amar profundamente todas sus obras y ver en ellas su presencia y su gloria. Para comprender este camino de comunidad, lo veremos desde 5 aspectos. Uno es la comunión con la naturaleza. Otro es la comunión en la familia como primer ambiente de comunidad. El siguiente sería la comunión con la iglesia, como esta iglesia universal nos congrega en una sola. El cuarto es vivir unidos a Cristo para dar fruto. Y por último, el Espíritu Santo que nos ayuda a sostener esta comunidad. Tenemos un alarmante problema ecológico. Estamos haciendo uso irracional de los recursos y eso provoca su agotamiento. Nuestra fe en Cristo mueve a cuidar toda la creación y a respetarlo como si fuera nuestra propia casa. Es importante que nosotros, como seres humanos, tengamos en cuenta que debemos administrar adecuadamente los recursos naturales en beneficio de nosotros mismos, de nuestros hijos y de nuestras próximas generaciones. Cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos, porque sin un medio ambiente sano no hay humanidad saludable y viceversa. El proyecto de Dios, dentro de este ambiente de comunidad, lo que quiere es que sea un ambiente en donde cada uno nos hagamos responsable de los recursos que estamos utilizando. Dentro de la doctrina social de la Iglesia hay un principio que se llama el destino universal de los bienes. Este principio nos llama a hacer uso racional de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Los animales, las plantas, la tierra, el mar, el cielo. Todos estos recursos que pareciera que los tenemos de manera inagotable, pero el problema no es que sean inagotables, sino que lo estamos utilizando de una manera irresponsable, lo estamos haciendo de una manera más rápida y no permitimos que haga un proceso que la misma naturaleza ha hecho de limpieza, como en el agua. Pero para tener esta comunión, primero con nosotros mismos, con nuestro ambiente, también nos conecta a tener una comunión con nuestras familias. Dentro del proyecto de Dios, que es comunitario, en donde el principal y centro más importante de este proceso comunitario es la familia, es importante porque es lo que se proyecta a la sociedad. Lamentablemente vivimos en una sociedad individualista, que a pesar de tener un bombardeo de medios de comunicación, vivimos encerrados en nosotros mismos y miramos solo nuestro bienestar y nuestros problemas. Debemos abrir la mirada hacia nuestros hermanos que están allá afuera, pero también al abrir esa mirada, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestras familias, a nuestros padres, a todo en nuestro círculo familiar, que estos problemas y la búsqueda de este bienestar se puede hacer en compañía de la comunidad. Por ser comunitario, el proyecto de Jesús transforma las relaciones sociales. La primera y más importante es la familia. Lamentablemente, en nuestros tiempos nos ha tocado un ataque sin precedentes a la familia, al núcleo familiar,
a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, en donde a través de una colonización ideológica están llegando con ideas que lamentablemente están afectando de manera profunda su bienestar, su crecimiento y sobre todo su alma. A través de estas ideologías como la ideología de género, están haciendo ver algo que es malo como bueno y lo bueno como malo. Es una acción totalmente perversa en donde si nosotros como padres no intervenimos en la educación de nuestros hijos, no intervenimos en qué es lo que le están enseñando en las escuelas, poco a poco vamos a ir perdiendo sus conciencias. La familia es una bendición de Dios. El Salmo 128 nos invita a reconocer que la familia es una bendición de Dios y que los hijos son la corona de los padres y garantía de una sociedad próspera. El Salmo 128 nos dice que dichoso el que respeta al Señor y sigue sus caminos. Comerás del trabajo de tus manos, serás afortunado y feliz. Tu esposa será como una vid fecunda. Dentro de tu casa, tus hijos como brotes de olivo. En torno a tu mesa, así será bendecido el hombre que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y que veas a los hijos de tus hijos, paz a Israel. Construir nuestra propia familia es un proyecto comunitario que en compañía de Jesús transforma las relaciones humanas. Los primeros efectos se perciben en las relaciones familiares. La familia unida no brota por sí misma, sino que se construye. Cada uno ha de preguntarse sobre los pilares en los que se debe fundar nuestra familia, y en la carta a los Efesios de San Pablo también nos da algunas orientaciones. Y nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa: saber, para que seas feliz y goces larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no irriten a sus hijos, sino edúquenlos, corríjanlos y enséñenles tal como lo haría el Señor. Y aquí es importante que nos hagamos la pregunta: ¿cómo es que Jesús nos educaría? ¿A través de golpes, a través de insultos, a través de gritos? ¿O lo haría con amor? Y con un amor responsable, ni tiranía ni dejación, sino con responsabilidad, sabiendo que en cada niño hay una persona y esa persona tiene una dignidad que debemos de respetar, independientemente su grado de maduración, su grado de desarrollo, su crecimiento, su edad. Deben ser respetados como personas y deben ser educadas con amor, poniendo límites amorosos, poniendo también mucho esfuerzo y empeño en que estos niños van a ser el futuro, y ese futuro también es el que nosotros estamos creando y estamos proyectando hacia la sociedad. Hagámonos las siguientes preguntas: ¿cómo tratas a tus padres? Y también, ¿cómo corriges a tus hijos? En este siguiente tema, donde el proyecto de Dios sabemos que es comunitario, pero también es dentro de la iglesia, quisiera hacer una observación, un comentario muy sencillo, en donde nosotros conocemos que la iglesia, pues el nombre completo es Iglesia Católica, y católico significa universal. Por ello, pudiéramos decir que Iglesia Católica es igual a Iglesia Universal. Y reflexionando dentro del ambiente familiar, que es como se impulsa la vida en comunidad, pues ahora nos reconocemos como hermanos, miembros de una iglesia y de una gran familia. El reino de Dios nos congrega en torno a la iglesia. Somos familia, hijos de Dios, y en la actualidad muchos pretenden relacionarse con Dios de modo directo, se pudiera decir. No quieren saber ni de grupos, ni de instituciones religiosas, ni de instituciones como la iglesia, pero no saben que el proyecto de Dios en esencia es comunitario. Si bien la salvación es personal, también nos ayuda a que tengamos
dentro de este proyecto comunitario, la búsqueda... Listo. Ya lo estaba viendo hasta colorado. Ah, es que no estoy hablando. Y hay agua si gusta ahí, caballero. Aquí en el fondo, ahí por donde viene la señorita Úrsula, allá hay agua. Ok. Órale. Voy a iniciar con el proyecto de Dios. En este siguiente tema veremos que el proyecto de Dios comunitario también se da en la iglesia. Reflexionamos hace unos momentos cómo en el ambiente familiar se debe impulsar la vida en comunidad. Esa primera comunidad que es la familia, una segunda comunidad que es la iglesia, y dentro de esta comunidad que es la familia y la proyección que tiene hacia la sociedad, como la iglesia también nos invita a que seamos una iglesia universal. La iglesia se llama Iglesia Católica y el término católico significa, es una palabra griega que significa universal. Por tanto, si decimos Iglesia Católica, pues es igual a Iglesia Universal, en donde nos abraza a todos como hijos de Dios. También en este reino de Dios que nos congrega y nos congregamos en torno a la iglesia, que somos familia, hijos de Dios, en la actualidad nos hemos dado cuenta que muchas personas pretenden relacionarse con Dios de manera individual. No quieren saber de grupos ni instituciones religiosas, pero lo que no saben es que el proyecto de Dios es un proyecto comunitario. Nuestra salvación es personal, pero dentro de esta salvación, el trabajo para llegar a ella también es comunitario. La iglesia es la comunidad de bautizados que busca la común unión con Cristo. Y eso es lo que significa comunitario, común unión. Esa común unión que nosotros debemos tener con nuestro ambiente, con nuestras familias, con la iglesia, y todo en compañía del Espíritu Santo para que podamos dar frutos. La vida es la primer comunidad. Con bastante frecuencia, los católicos somos fríos e individualistas. Nuestra experiencia de iglesia puede ser pobre, pero urge buscar hoy nuevos modos de ser iglesia, donde los creyentes podamos expresar y vivir nuestra fraternidad y nuestra solidaridad, donde podamos reconocernos como hermanos en una experiencia suscita por el Espíritu de Cristo. Nos dice en los Hechos de los Apóstoles que los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y las señales realizadas por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos, según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y lo compartían compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Dentro de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, estamos llamados a vivir y promover la comunión. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la vivencia cristiana de la primera comunidad, de estas primeras comunidades cristianas, en donde había una vivencia de iglesia extraordinaria. Y se trata, este texto de los Hechos de los Apóstoles, de un texto fascinante, rico y complejo, porque hace posible que una multitud viva en común unión y en ayuda y solidaridad hacia los que más necesitan con la fe en la resurrección. Esta es la experiencia de la iglesia, que es la comunidad de bautizados que celebra la asamblea de su fe y que forman una comunidad local. Así nosotros en nuestras parroquias, en nuestros grupos debemos formar esa comunidad local que le dé ese dinamismo, porque la iglesia somos todos. Los bautizados estamos llamados a vivir la comunión y el servicio, formando parte del cuerpo místico de Cristo, donde Jesús es la cabeza y nosotros los miembros. Y así, con este ejemplo, donde la iglesia la componemos, el cuerpo místico, hay unos carismas que pueden ser
un brazo, otros carismas que pueden ser otro brazo, pero todos estos carismas, todos estos dones, todo este don que Dios nos da es para que haya una iglesia universal, y en esta iglesia universal una respuesta universal. Por último, Jesús también nos pide vivir unidos a Él para dar fruto. Ninguna rama produce fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. La vid son estas plantas de donde nace la uva, y si la uva permanece unida a la vid, va a florecer, va a adquirir todas esas características para que sea una uva madura, pero siempre y cuando esté unida a esa vid. Porque si esa uva es arrancada, ahí va a terminar su vida, no va a terminar el proceso de maduración, y así es un símil con nuestra vida. Si nosotros nos separamos de nuestro Señor, nos separamos de la iglesia, nos separamos de nosotros mismos, pues no vamos a poder dar frutos por sí mismos. En el tema anterior, nos reconocemos como hermanos miembros de Cristo, que es la iglesia, llamados a servir a otros en esta iglesia universal. Ahora descubrimos que la comunión brota de la comunión con Dios para dar fruto a nuestros hermanos. Es importante que asumamos nuestra condición de discípulos para permanecer en la vida de Cristo, alimentada por la oración y la Eucaristía. Para que en esta vida fraterna la permanencia dé a una vida concreta, acompañados de estos dos elementos mencionados, la Eucaristía y la oración. También es importante que tengamos en cuenta que la comunión fraterna requiere de un esfuerzo humano, pero ante todo divino, y esto brota de lo alto. Por eso abramos nuestro corazón para poder dar este esfuerzo humano, que algunas veces se requiere del esfuerzo sobrenatural y de la fuerza que nace de esa comunión con Dios, para experimentar estos dones que Dios nos da a través de su comunión. Para ser efectiva también esta comunión, se requiere de la profunda comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta común unión es fraternal y visible en el don de la tarea, del envío y de la misión. Permanecer unidos a la vid. La comunión con Jesús nos hace producir abundantes frutos, pero es la base para lograr la comunión con todos los demás. Nos hace sentirnos parte del cuerpo de Cristo y nos envía a la misión. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto, para que den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí, como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid. Y lo mismo ocurrirá a ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, usted es la rama. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no se puede hacer nada. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera. Como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan los que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando produce fruto en abundancia y se manifiesta como discípulos míos. Reflexionemos lo siguiente y contestemos las siguientes preguntas en nuestro interior. ¿Cómo crees que el Padre nos poda? Dentro de esta experiencia de poda, identifica alguna experiencia en donde tú hayas experimentado crecer en este amor. ¿Te sientes limpio gracias a las palabras de Jesús? ¿En qué lo notas? ¿Cómo puedes permanecer unido a Jesús? Y por último, ¿te has experimentado lejos de la vid? ¿Y cómo te unirías a ella? En nuestro camino de Emaús debemos permanecer unidos a la vid. Una comunión con Jesús nos hace producir abundantes frutos en base a lograr la comunión con los demás.
Dentro de esta comunión que nosotros tenemos y en este camino de Emaús, nos invita a permanecer unidos a la vid, porque esta vid es la que nos da vida. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todas las ramas unidas a mí que no dan fruto y poda las que dan fruto, para que así den más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a las palabras que les he comunicado. Permanezcan unidos a mí como yo lo estoy a ustedes. Ninguna rama puede producir fruto por sí misma sin permanecer unida a la vid, y lo mismo les ocurrirá a ustedes. Yo soy la vid, ustedes la rama. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí nada puede hacer. El que no permanece unido a mí es arrojado fuera, como las ramas que se secan y luego son amontonadas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Si permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan discípulos míos. Para reflexionar, contestemos las siguientes preguntas. ¿Cómo crees que el Padre nos poda? Identifiquemos una experiencia de poda donde hayamos experimentado crecer en el amor. ¿Te sientes limpio gracias a las palabras de Jesús? ¿Y en qué lo notas? ¿Cómo puedes permanecer unido a Jesús? Y por último, ¿te has experimentado lejos de la vid? ¿Y cómo te unirías a ella? Jesús es la vid verdadera que revela a sus discípulos su misión, producir frutos. Y estos frutos únicamente los podrán compartir unidos al Padre, porque si un sarmiento no produce fruto, el Padre lo podará. Así nosotros, unidos a Jesucristo, daremos fruto, pero si no nos fuimos a Él, Él nos podará. Y en este proceso de poda, pues será un proceso en donde cada uno de nosotros tendremos que responder a nuestro Señor Jesucristo. El amor es el fruto y la misión. Esta misión que Dios constantemente dentro de la oración nos pide, nos manda, y sobre todo es necesario que respondamos con una respuesta creativa, con una respuesta de amor y sobre todo con una respuesta de fidelidad a Él. El Padre también desea que aumentemos nuestros frutos, porque el fruto del amor de Dios en el discípulo es fruto de la nueva humanidad. Así nosotros seamos semillas de nuevos cristianos, dando nuestro testimonio y dando esta común unión con nuestro Dios, para que así podamos responder a los desafíos que constantemente estamos teniendo en nuestros mundos. El Espíritu Santo fortalece y sostiene la comunión. Construimos la comunión con la ayuda del Espíritu Santo. En el tema anterior valoramos las exigencias que necesitamos para tener una vida en comunidad, para así poder vivir en unidad con Jesús. Ahora descubriremos la necesidad de la fuerza del Espíritu Santo para que nos alimente, nos sostenga, nos guíe y nos construya en este camino de comunión. Vivir la comunión con Dios, los hermanos y la creación es algo maravilloso, pero también dentro de este trabajo y dentro de este esfuerzo hay debilidades humanas, como es las diferencias que hay con otras personas, las tensiones, los individualismos, los protagonismos, las envidias y las diferencias que hacen que esta común unión se vea afectada. Pero para ello, el Espíritu Santo suscita en cada uno de nosotros esta respuesta desde un don
específico, desde habilidades que Dios le da a cada persona y las pone al servicio de la iglesia, de nosotros mismos y de nuestra comunidad. Es importante que esta virtud de comunidad a la que aspiramos todos dentro de nuestra iglesia, la hagamos realidad desde nuestro ámbito más sencillo, desde nosotros mismos, desde nuestro medio en el que nos desenvolvemos, desde nuestras familias, para poder así todos juntos cambiar nuestras generaciones. Somos un mismo espíritu en la diversidad de dones. El espíritu es el agente principal de la comunión, porque suscita entre nosotros carismas, dones y talentos necesarios para la iglesia y para el mundo. Como nos dice en la primera carta a los Corintios, que hay diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero uno mismo es el Dios que activa todas las cosas en todos. A cada cual se le concede la manifestación del Espíritu para el bien de cada uno y de todos. Porque a uno Dios, a través del Espíritu, le concede hablar con sabiduría, mientras que a otro, gracias al mismo Espíritu, le da un profundo conocimiento. Por el mismo Espíritu Dios, concede el don de la fe, a otro el carisma de curar enfermedades, a otro el poder realizar milagros, a otro el de hablar parte a Dios, a otro el de distinguir entre espíritus falsos y verdaderos, a otro el de hablar lenguajes misteriosos, y a otro, en fin, el don de interpretar ese lenguaje. Todo esto lo hace mismo y único Espíritu, que reparte a cada uno de sus dones como Él quiere. Estos dones al servicio de la comunidad, en donde son recibidos por parte del Espíritu Santo, son necesarios para edificar y sobre todo construir en nuestros corazones esta unión a la vid para dar frutos desde el amor. El auténtico carisma debe de asentar la unidad y no crear discordia. Dentro de este carisma y estos dones que Dios nos da, es para construir en el servicio que cada uno da. No podemos hacer todo dentro de la iglesia, porque la iglesia se suscita una vocación para cada persona. Y en esta vocación y en esta respuesta a la vocación que cada uno da, es el cuerpo místico de Jesús trabajando. Porque al responder esta vocación, estás respondiendo también a tu salvación. Por último, respondámonos cada uno de nosotros, ¿qué dones posees? ¿Cómo los ponemos al servicio de los demás? ¿Y cuál de estos dones mencionados en la lectura consideras necesarios para construir la comunidad? Dentro de esta reflexión, solo quiero hacer una reflexión general sobre la comunión que debemos tener en la iglesia. Esa comunión que debe construir y no dividir. Esa comunión que debe ir acompañada del fruto del amor, pero sobre todo del fruto de la fidelidad y del Espíritu Santo. Para concluir con este capítulo, te invito a reflexionar 3 preguntas. ¿Ayudas a la creación a vivir con intensidad la esperanza de ser liberada de la sobreexplotación humana? ¿Qué dones consideras necesarios para construir la comunidad? ¿Y cómo te gustaría que fuera la iglesia de la que eres parte? Reflexionemos juntos y nos vemos en el siguiente capítulo.